En lingüística e informática, una gramática libre de contexto es una gramática formal en la que cada regla de producción es de la forma. B es un símbolo no terminal y W es una cadena de terminales o no terminales. El término libre de contexto se refiere al hecho de que el no terminal B puede ser siempre sustituido por el W sin tener en cuenta que el contexto en el que se ocurra. Un lenguaje formal es libre de contexto si hay una gramática libre de contexto que lo genera. La gramática libre de contextos que permiten describir la mayoría de los lenguajes de programación. De hecho, la síntesis de la mayoría de lenguajes de programación están definidas mediante gramáticas libres de contexto. Una gramática independiente de contexto está compuesta por 4 elementos. El primero lo denominaremos como una T, que son los símbolos terminales, elementos que no generan nada. El segundo es una B, que son los no terminales, elementos del lado izquierdo de una producción antes de la flecha. El tercero se lo denomina como una P, conjunto de producciones. Son las sentencias que se escriben en la gramática. Se dividen en 3 partes: la cabeza, que es la variable; la flecha, que es un símbolo de producción; el cuerpo, que es la cadena de 0 o más símbolos terminales o variables, es decir, una regla tiene la forma cabeza, flecha, que es el símbolo de producción, y cuerpo, por ejemplo, A mayúscula, A minúscula, el símbolo de producción, B mayúscula y A mayúscula. El número 4 se denomina como una S, que es el símbolo inicial. Significa el primer elemento de la gramática. Una gramática es igual a B, que son los no terminales; T, los símbolos terminales; y P, el conjunto de producciones; S, el símbolo inicial. Lo que vemos aquí es una gramática. Formalmente, esta gramática se expresa como B, que es el símbolo no terminal, se reemplaza por una E, y T, que son los símbolos terminales. Nuestra gramática son el más, el por, el id y la coma. P son el conjunto de producciones y S es el símbolo inicial, que en este caso es también la E. Las letras mayúsculas A, B, C, D y E y S denotan variables, y S es el símbolo de inicio. Las letras minúsculas A, B, C, D y E, dígitos y cadenas en letras negrillas, son terminales. Las letras mayúsculas X, Y y Z denotan símbolos que pueden ser terminales o variables. Las letras minúsculas U, P, W, X y Z denotan cadenas terminales. Las letras griegas alfa, beta y gamma denotan cadenas de variables y terminales. Si nos apegamos a estas convenciones, podemos deducir las variables, las terminales, los símbolos de inicio, todo esto únicamente al examinar sus producciones. Una gramática puede ser representada por una simple lista de producciones que tenemos aquí. Si A deriva en alfa 1, A deriva en alfa 2 y así sucesivamente hasta A deriva en alfa K. Esta es una producción para una variable A de alguna gramática. Esto lo podemos expresar en la notación siguiente: A deriva en alfa 1 o alfa 2 o sucesivamente hasta alfa K. Aquí tenemos que E deriva en E más E o E por E o en E o y D. Ahora veamos cómo podemos crear una gramática. Recordemos cómo se declaran las variables en el lenguaje de Java. Consta de 3 partes. La primera, el tipo de dato; la segunda, la variable; y finalmente punto y coma.
Con esto ya podemos crear la siguiente gramática. Primero recordemos la forma que tiene la gramática. B deriva en W, donde B es un símbolo no terminal y W la cadena de terminales o no terminales. Por lo tanto, es un símbolo inicial, lo vamos a denominar var y el tipo ID y finalmente el punto y coma. Ahora vamos a trabajar con tipo. Vamos a iniciar que tipo va a derivar en in y finalmente vamos a trabajar con id, donde id va a derivar en id. Este id puede reemplazarse en cualquier variable. En nuestro ejemplo sería por a. Como vemos, hemos creado una gramática de 3 reglas en la que nos permite declarar una variable de tipo entera y ahora queremos declarar una variable de tipo decimal. Y la forma sería la siguiente: primero el tipo de la variable y el punto y coma. En ambos casos la primera regla es igual. Nuestra variable va a tener un tipo, un id y el punto y coma. Ahora vamos a trabajar con tipo, que va a tener derivada en in, y la tercera forma sería donde id derivada en id. Ejemplo 1. La siguiente gramática genera las cadenas del lenguaje L1 donde WCW tal que la cadena pertenece al subconjunto AB que se repiten 0 o más veces. En caso de que A y B no se repitan ninguna vez, podríamos empezar a derivar, donde S deriva a A y A deriva a C, y esto nos da el lenguaje esperado donde W, como no se repite ninguna vez, solo nos queda C. En caso de que A y B se repitan una vez, podríamos derivar de S a A, de A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Podríamos seguir derivando la A. Tendríamos entonces A, B, A y por último deberíamos otra vez A, pero esta vez a C. Con esto concluimos que la cadena resulta en el lenguaje esperado. En el siguiente ejemplo vemos que la gramática genera las cadenas del lenguaje donde 0 está elevado a i, 1 elevado a i más k, 2 elevado a k, 3 elevado a n más 1, tal que i, k, n son mayor o igual a 0. Se puede presentar el caso en donde n y k son mayor a 0, o n igual a 0 y i, k mayor a 0, y otras más en donde nos darían diferentes cadenas dependiendo los valores de n y k. Con las siguientes producciones de la gramática sub 2 podemos formar las cadenas del lenguaje especificado. Por ejemplo, iniciamos con el símbolo inicial S, lo derivamos en ABC y lo derivamos la A en 0A1. Continuamos derivando la A, pero esta vez en 0,1. Luego derivamos la B en 1B2. Volvemos a derivar la B, pero esta vez en 1,2. Derivamos la C en 3C. Y por último derivamos la C en 3. Si nos fijamos, cumple con el lenguaje y vemos que es el primer caso, porque el 0 se repite 2 veces, entonces I es igual a 2. El 2 se repite 2 veces, entonces K es igual a 2. Y el 1 se repite según la suma de I más K, que en este caso sería 4. Por último, N es igual a 1 más 1 igual 2, por ende el 3 se repite 2 veces. En la siguiente producción, S lo derivamos a C y C a 3. Y este sería el último caso en donde N y K son igual a 0 y solo nos quedaría 3. Como podemos ver, esta gramática genera el lenguaje especificado.
En el siguiente ejemplo sería básicamente lo mismo que el ejemplo anterior, pero esta vez habrá un caso particular, porque las variables terminales dependen de su exponente. H está elevado a n, g elevado a j, e a 2n y d 3i. Y estas pueden ser mayor o igual a 0. Empezaremos derivando s a epsilon, y epsilon es igual a lambda, lo que quiere decir que es una cadena vacía, y esto se puede apreciar en el último caso. Y por último, si derivamos s a c y c a d, veremos que se presenta este caso, en donde n, j son igual a 0 y i es mayor a 0. En este caso i es igual a 1. Entonces, las producciones de esta gramática son las correctas para el lenguaje especificado.